Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabras de nuestro amado Jesucristo a Tomás, el incrédulo como se le conoce, que dijo: hasta que no vea yo y no ponga mis manos en sus heridas y otra serie de cosas, creeré. A la otra reunión que tuvieron con Jesús, ya estando Tomás presente, le dice a Jesús, le dice Tomás a Jesús: ven, 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 Tomás, ven, ven, ven para acá. Mete aquí tu mano, ve mis manos, ve mis pies. Tomás se postra y le dice: Señor mío y Dios mío. Y sí, es una expresión muy, muy espiritual que viene en Salmos, de hecho, y Jesús le contesta esto en Juan 20, 29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el día de hoy vamos a ver este tema dentro de lo que es la enseñanza temática, que es la incredulidad. La incredulidad, mis queridos hermanos, hermanas, es algo que asumimos siempre como un adjetivo de personas, no, obviamente no creyentes, pero no cristianas. Y la palabra también lo hace, de hecho, como incrédulos. Estos incrédulos es porque no han creído, como Tomás, aun viendo, fue como creyó, pero como Tomás también, hasta no ver, pues no creer, como dice el dicho. Y muchas veces nosotros, que no está mal, pero no está completa la enseñanza, la aplicación de esto como adjetivo, porque hay incrédulos que, habiendo estado con el Señor tanto tiempo, no le creen. Y es parte de la incredulidad y es algo que no se manifiesta abiertamente entre creyentes, sino que se manifiesta muy en lo privado, cuando el Señor sabe que, aún siendo nacidos de nuevo, aún siendo creyentes, la incredulidad es algo que está presente en la vida de muchas personas nacidas de nuevo. El hecho de que no haya alguien nacido de nuevo, pues lo hace incrédulo, ¿sí? Se puede clasificar como incrédulo porque no ha creído. Hay quienes creen que Jesús es el Hijo de Dios, como dice la palabra, y que murió por sus pecados y que ha nacido de nuevo, y se asume que la incredulidad nunca se va a hacer presente más en nuestras vidas. Y no se va a hacer presente en nuestras vidas para volvernos a clasificar como no nacidos de nuevo y como incrédulos. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Y el que nace de nuevo y no desnace, como ya lo hemos aprendido, ni tampoco pierde su salvación. Sin embargo, la incredulidad sigue vigente, porque es parte de la naturaleza humana el no creerle a Dios, aún siendo ya regenerados, nacidos de nuevo y demás. Y este es el tema precisamente que hoy vamos a estudiar. En este tema que hoy vamos a estudiar, que es la incredulidad, como dice el título, tenemos que empezar, pues ahora sí que, como sabemos que debemos de empezar, y vamos a empezar por la etimología. La etimología de la palabra es apistos, a sin pistos, pistos, que es básicamente la traducción como fe, o certeza o confianza. Fe, certeza, confianza. Es pues la pistos, y luego se, 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 se expresa, como viene en Romanos 11, en Hebreos 11:1. Pero hay otra aplicación por el apistos, el sin pistos, que es la de infiel. Es la de infiel, se traduce así en Lucas 12:46. En Lucas 12:46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los apistos. Es una descripción
una parábola que nuestro Señor está dando en Lucas 12:46 acerca de no esperar al Señor en esta parábola y pues es alguien infiel, lo pone con los infieles, con los apistos, es decir, con los incrédulos, se hubiera podido traducir esta palabra, pero por el contexto también incluye apistos, infidelidad al Señor, una infidelidad al Señor como apistos, ¿ok? Esto evidentemente pues se entiende como que es el pecado principal de las personas porque, como Jesús dijo, las personas se van a perder porque no creyeron en Él, no por sus pecados, porque Él murió por nuestros pecados y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 16, versículos 8 y 9 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Y es la primera obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de alguien para nacer de nuevo, que es el creer en el Señor Jesucristo. Viene esta salvación por el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice en Romanos 11:32, que Dios sujetó a todos a desobediencia, pues para tener misericordia de todos. Sin embargo, vemos que en Tito 1, del 13 al 16, te lo tengo que leer porque es algo muy importante, dice: el testimonio verdadero, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quién está hablándole Pablo? Le está hablando Pablo a Tito, sobre los hermanos. Dice: para que sean sanos en la fe, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no para que sean salvos, sino para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas que hoy sobreabundan por todos lados, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí está hablando de los que ya están reprobados por incrédulos, pero antes le estaba hablando a personas que fueran sanas en la fe, es decir, que no dejaran de creer, que no fueran incrédulos, que no entraran a las mismas cosas que estos, porque atendiendo cosas se han apartado de la verdad. Es decir, sean sanos en la fe significa no apartarse de la verdad por incredulidad. Y en esa incredulidad pasan al rubro, si persisten con esta incredulidad, a ser ya reprobados. ¿Por qué? Porque una descripción aquí dice que para los impuros, perdón, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, de la palabra de Dios. Esto evidentemente es muy importante para nosotros, ya como creyentes, tenerlo muy claro y saber que la incredulidad es algo que está en el corazón de muchos creyentes, verdaderos creyentes, pero que hay ciertas cosas que tienen endurecido su corazón, como dice la palabra, como lo vamos a ver, con cierta incredulidad. Muchas veces vemos que sucede en la iglesia, en nuestras vidas, en la vida de las personas, que sí, evidentemente el concepto de fe general lo tenemos, sí hay cosas, pero que el Señor todavía debe de tratar con nosotros en la incredulidad de nuestro corazón, en ciertas cosas que permisivamente nosotros seguimos teniendo en nuestro corazón y como que no damos ese paso más que de fe, ese paso de humildad al creer lo que está escrito y creer lo que dice el Señor.
entendemos todas las cosas, todas las doctrinas, las repasamos y vemos y sabemos que en la providencia muchas veces suceden cosas, como lo hemos estudiado, que no necesariamente son agradables o bonitas a nuestros ojos. Y entonces viene una incredulidad de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O que estamos enfermos y de algo y pues, sí, se ora por nosotros pero en realidad, aunque hagan una cadena de oración por mí, si soy incrédulo en la misericordia de Dios o en el contentamiento de aceptar la voluntad de Dios y por dureza de corazón y orgullo soy incrédulo, es decir, tengo incredulidad en esto, pues obviamente el Señor no, eh, el Señor conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe tratar con nuestros corazones cuando nos muestra algo que es una cuestión de orgullo y por lo tanto de incredulidad. Vamos a leer el origen. Ya vimos que es pecado, la etimología, ya vimos el pecado, que es pecado, y vamos a ver su origen. ¿En dónde se origina esto? Bueno, pues obviamente se origina en lo exactamente contrario a Dios, que es precisamente la oscuridad, las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Evidentemente no está hablando de gente nacida de nuevo, sino las personas de todo el mundo, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. Cuando viene la luz del Evangelio, dejamos de ser incrédulos y demás. Pero, ahí viene el pero, en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad Jesús a los apóstoles y dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón es algo que se sigue aplicando no nada más a los nacidos de nuevo, aunque estos apóstoles todavía no nacían de nuevo, hasta que parece ser que Jesús sopla sobre ellos, como dice Juan, hasta después ya lo entendieron, y dice que recibieron al Espíritu, es decir, tuvieron un nuevo nacimiento. No se puede ubicar este contexto de Marcos si fue antes o después de lo que se muestra en el Evangelio de Juan, que Jesús sopló sobre ellos antes de que Jesús fuera ascendido. Pero lo que es un hecho es de que dureza, incredulidad y dureza de corazón van juntas en las personas que saben de Dios, conocen de Dios y han recibido de Dios y han recibido a Cristo como su Salvador, lo han tenido la bendición de ya recibir cosas de Dios. Dice, porque no habían creído a los que la habían visto resucitado. Y aquí es interesante que no le habían, no, la dureza de corazón y su incredulidad reprochable, y como Jesús lo manifestó, es que no le habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Es decir, no nada más no habían creído en las palabras del Señor, sino que no habían creído a lo que otros les habían enseñado, les habían dicho y no les creyeron ni aún con el testimonio de otros. Muchas veces vemos que no creemos lo que se nos dice desde un púlpito, lo cual, pues, si es palabra de Dios, tenemos la obligación de creerlo, si está bien interpretado, tenemos la obligación de creerlo, si no, no. Pero aquí el asunto, el reproche de Jesús nos enseña que hay cosas que se nos enseñan, como por medio de esta clase u otro medio o predicación, no nada más, obviamente, no mío, sino que si es palabra de Dios de cualquier persona que sea usada por Dios para enseñar y no lo creemos. No lo creemos porque no lo hemos visto en nuestras vidas. Y si lo hemos visto en la vida de otros, como ellos que vieron a Jesús resucitado, pues será en la vida de otros, pero en la mía no. Pasará, pero en la mía no.
siendo que muchas veces, y perdón por decir muchas veces, pero pues es que así es, a lo largo de los años he visto que muchas veces sucede que mientras no me pase a mí, no lo voy a creer. Y no lo voy a creer porque simplemente no creo que para mí alcance el amor de Dios o la fidelidad de Dios para que me pase a mí. Porque si no me pasa a mí, voy a dejar de creer. Bueno, ahí ya está dejando de creer. O simplemente no lo creo que es para mí. O hay otros medios, no necesariamente que Dios pueda hacer algo. Y esos otros medios, pues a mí me corresponde hacerlos, ¿no? Hablando del esfuerzo propio. En Juan 10, 25 y 26, les está hablando Jesús y es algo maravilloso acerca de las ovejas. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí evidentemente está hablándole a personas que no habían creído en él, ni aún por los hechos, como Juan, perdón, como Tomás, y que viene en el Evangelio de Juan, como ya vimos. Y aquí es de porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque se creen en él. Pero aún siendo parte del rebaño, el Señor sabe que hay ovejas que oyendo su voz pueden no necesariamente seguirle y quedarse como corderitos chiquititos, chiquititos, chiquititos. En Hebreos 3, 12 y 13, te lo voy a leer. Hebreos 3, sé que son muchas citas, pero vale la pena que las anotes y luego las vuelvas a leer. Hebreos 3, 12 y 13 dice, mirad hermanos, no, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y es muy importante esto. Mirad, hermanos. ¿Ok? Obviamente en Hebreos no le está hablando, no le está diciendo Hebreos a cualquiera. Se está dirigiendo a quién? A los hermanos. No que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. Dureza, ahora habla de mal, primero en dureza de corazón, ahora habla de maldad de corazón, para apartarse del Dios vivo. Se aparta del Dios vivo, ¿por qué? Porque ya se estaba cerca, figurativamente hablando. Alguien puede estar muy cerca de Dios en términos pues de conocer de las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios, incluso hacer los hábitos, pero que al final vemos que no hay cierta maldad que muy probablemente solamente dentro de ellos la pueden reconocer o pueden no aceptarla incluso, porque ni siquiera pueden abrirse delante de Dios y reconocerla en humildad, sino que sigue oculta. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Nuevamente pensamos, ¿no será una exageración? Cada día de plano. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y entra aquí otra palabra que ya hemos hablado, que es pecado. Es decir, el creyente, siendo creyente, haciéndole caso a su carne, lo lleva a pecar, las obras de la carne. Y el pecado va endureciendo el corazón hasta que llega a la incredulidad, a un estado de incredulidad para apartarse de Dios, como dice el versículo anterior, vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y de alguna manera pensamos que es al revés, que la incredulidad
puede llevarme a dureza de corazón y la dureza de corazón a pecar. Suena, suena lógico incluso, pero ya siendo nacidos de nuevo, ya teniendo al Espíritu de Dios incluso nos va a llevar a situaciones en que las obras de la carne se hacen preponderantes en mi haber por descuido, por incredulidad de los riesgos que dice la palabra de Dios, que si yo hago de las obras de la carne y sigo las obras de la carne constantemente, moriré. Lo dice en Romanos 8. Y ese moriré evidentemente no está hablando, ahí está hablando de un contexto diferente del que voy a decir, pero aquí en ese contexto, acomodándolo en el contexto, ese es el apartarse de Dios, empieza a operarse la muerte espiritual, no en el sentido de estatus, de perder la salvación, sino como dice todo Romanos 6, y espero ser claro, dice, consideraos muertos al pecado. Bueno, lo que hemos visto en la realidad es de que Romanos 6 dice, consideraos muertos al pecado, pero también dice que el que se sujeta y obedece al que lo está sujetando, se hace esclavo de él y empieza un proceso de tal forma que en Romanos 7 habla de un conflicto tremendo, diciendo es que lo que no quiero hacer eso hago. Lo quiero hacer de corazón, pero este cuerpo todavía no me deja. Bueno, y viene hasta Romanos 8, que dice haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Como no creo eso en mi incredulidad, yo digo es que no puedo hacer morir las obras de la carne, o si no lo pienso, pero lo hago, va más bien, no hago lo que dice que está escrito, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces estas obras de la carne que se manifiestan por la incredulidad de no querer o poder entender en mi corazón que con la ayuda del Espíritu puedo ir en un proceso paulatino de santificación, como ahora estamos orando en esta semana, toda esta semana hasta el domingo, me lleva a que mi corazón se vaya endureciendo. Y entonces, obviamente, si se va endureciendo, estas obras llegaron a convertirse en pecado. Y el pecado da luz a muerte, como dice Santiago. Estoy hablando de nacidos de nuevo. Y conste que no estoy hablando de la muerte, la que va a llevarse al infierno, como dice en Apocalipsis, a todos los incrédulos, como lo vamos a ver. Estoy hablando de que empieza a operar otra vez ese alejarse de Dios. Alejarse de Dios por la dureza de corazón y lo que se pierde es la comunión. Esta comunión, pues, demuestra a la pérdida de esta comunión, demuestra entonces dos caminos. O nunca fueron de los nuestros, o bien ha quedado en un estatus porque así Dios lo ha permitido a esa persona, porque la persona misma también en su corazón nunca pues quiso creer y se queda en un estado de dureza de corazón, en pecado en el sentido no de ese pecado de naturaleza pecadora, sino de pecado del que dice primera de Juan, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Se queda en ese punto de no confesar el pecado, de no arrepentirse, de no creer que tenemos un intercesor, de no creer que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y pasan y pasan y pasan los años y se caen así. ¿Qué pasa después? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No está escrito literal. ¿Qué pasa con esas personas? No lo sé. Es que cuando se muere alguien que, pues, que anduvo así en caminos sospechosones, pues así que pues, de dudosa reputación, y dicen, pues esperemos que se haya arrepentido antes, o que se haya puesto a cuentas de Dios, que se haya puesto a cuentas con Dios. Pues tampoco sabemos, porque hay personas que pudieron haber sido piadosas de apariencia toda su vida, y siendo unos incrédulos, duros de corazón, pero de apariencia pasible, tal como dice, como lo leí en Tito.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Su alter ego o su otro yo, ¿no? Este es un pecadorazo consagrado, pero no se ve, no se nota. No sabemos si alguien, como el caso que decía, en un supuesto caso de que se haya muerto y pues andaba en raros pasos o tenía dudosa reputación, pues se arrepintió o no, esto tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es cuando en nuestro corazón hay incredulidad, o si no lo sabemos, debemos darnos cuenta que hay cosas que el Espíritu Santo me debe convencer de pecado por cuanto no hemos creído en Él en cuanto a su obra en nosotros. Hemos creído en Él como Salvador, ¿sí? Y salvos, ¿sí? Pero duros de corazón, que nos va a llevar a un camino que puede tener repercusiones terribles. El resultado, pues evidentemente, eh, pues es evidente. Evidente, ¿por qué? Porque los que están en una situación de incredulidad por no ser nacido de nuevo, pues evidentemente es entendible, ¿no? Dice Juan 12, 37, 38, dice, pero a pesar de que había hecho tantas, fíjate, tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por eso el Evangelio basado en señales, entre comillas, milagrosas, entre comillas, de personas usadas por Dios, entre comillas, siervos de Dios, entre comillas, cosas extrañas como sanidades masivas, cosas así por el estilo, cosas, señales que el Señor hizo, solo el Señor hizo, sanar enfermos, y demás, y luego trasladado a los apóstoles para que eran señales milagrosas para que creciera la palabra de Dios, y ya las generaciones posteriores el Señor hace más que señales, milagros a través de personas o solamente a la persona, el Señor mismo lo hace, eh, porque no son señales ya para salvación, sino son parte de la providencia de Dios de hacer estas obras milagrosas en nosotros o usando a personas para recibir de Dios. Bueno, está hablando de estos que ni aún así creían. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues sí. ¿Por qué? Porque el resultado de un milagro es pasajero incluso. Es pasajero porque hay personas que de momento sanan y después otra vez están mal. Entonces, pues uno dice, pues es que no conservaron la fe y perdieron el milagro. Con el tiempo y de acuerdo con la palabra, vemos muchas veces, y otra vez digo muchas veces, porque lo he visto muchas veces, que lamentablemente, eh, que no es tan, o sea, en ese momento pensaron y sintieron que lo recibieron, pero lo que pasa en la parábola del sembrador se sigue reproduciendo, que llega el enemigo y les roba eso. O ese milagro cayó en tierra seca y no logró, así como la palabra de Dios para salvación, así el milagro no pudo germinar porque está ese corazón endurecido todavía. ¿Cómo puede ser un corazón endurecido para con nuestro Salvador? No creyendo, o creyendo que no es para mí, o creyendo que es parte del proceso natural, y muchos como parte del proceso natural pues se han muerto, pues es parte del proceso natural, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Si es parte del proceso natural, entonces ¿para qué se ora, no? Por otros. Eh,
Hechos 14:2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ay, 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 cuando esto no viene solo. Los incrédulos nunca se quedan callados. Se quedan callados en cuanto a su incredulidad y dureza de corazón. Pero cuando otro no recibe, porque está igual o peor, dice, ya ves, te dije, eso nada más es para los ungidos de Jehová, no es para nosotros, no es para nosotros. Yo he sido buen muchacho todos estos años y Dios no ha sido bueno conmigo, no prospero, no soy feliz, no tal, no aquello, no aquello, no aquello, no aquello. Y ellos lo que sí creen, increíblemente, es que son los únicos en la creación a quienes Dios no va a responderles. Que son los únicos en la creación a quienes Dios se está engañando. ¿Por qué? Porque según ellos tienen fe y siguen en un hoyo. No pueden creer que sí están en ese hoyo, pero por la dureza de su corazón, porque no creen. Y no creen porque no quieren creer. Y no quieren creer por precisamente no desean o no saben o simplemente no entienden o no quieren entender que Dios es soberano y fiel y justo. Entonces como que se sujetan por unos meses o años, pero en realidad nunca se han sujetado. Entonces viene la gran incógnita, ¿y alguna vez de verdad habrán creído o nada más iban a creer cuando les iba a empezar a ir bien? O caso contrario, quieren creer cuando les está yendo mal o cuando les están haciendo brujería según ellos, ¿no? Y no, sí, ora por mí, porque ahora sí, me están haciendo, me pusieron sal no sé dónde y sí, eso del mal de ojo y entonces vamos a orar y ahí estamos, pero sí, creemos que en el Señor y después, no, no se sabe si recibieron la sanidad o no, o la protección o no, porque ni siquiera son capaces de tratar de permanecer cerca del cuerpo de Cristo, de hacia la iglesia. Nunca se van solos, nunca se van solos, siempre se quieren llevar a alguien. En Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Te fijas el proceso? Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Lástima de nombre, ¿no? Pero así, con doble N, Tirano, era un nombre de una persona, de un señor. Bueno, así el Señor nos aparta, dice, y Pablo, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Así el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos separa a nosotros de ellos. No es que ellos se separen, porque muchas veces quieren seguir rondando como buitres alrededor. Si no creen, pues tratan de que los demás tampoco crean porque a ellos no les ha ido bien. Y lo que hace el Espíritu Santo es exactamente al revés como lo que a veces se piensa o vemos, que ellos se apartan. No, ellos no se apartan. Quien nos apartó el Señor es, quien nos apartó fue a nosotros de ellos, en su fidelidad, y separó a los discípulos. Y nosotros debemos, pues, de ser obedientes e inteligentes y no decir,
Este, pues yo voy a insistir y le voy a dejar comida aquí al buitre que anda alrededor, que es un incrédulo. Bueno, pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Eh, ya es cuestión de cada quien. Tenemos ejemplos de incredulidad eh, muy claros y puede ser hasta dentro de nuestra misma familia o dentro de nuestro círculo, este, a través de nuestro círculo pandémico, es decir, los cercanos, espero. Dice Mateo 13, 55, 58, en el pueblo de Jesús, hablando de Jesús, diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, que tuvo hermanos María con José, perdón, tuvo hijos María con José, después de Jesús, pero ya eran hijos de José y María? Dijo, ¿no son, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero aquí es importante algo. Dice, y no hizo allí muchos milagros no porque no haya podido hacer milagros por la incredulidad de ellos, porque nadie limita a Dios, sino que no, pudiéndolos hacer, no los hizo porque ellos eran incrédulos, porque se escandalizaban y se escandalizarían más. Y iba a pasar algo lo suficientemente importante como para que Jesús se abstuviera de hacer milagros, ¿sí? En ese lugar, no muchos, dice, y no hizo muchos. Es decir, hizo milagros, no muchos, pero hizo milagros, pero por la incredulidad de ellos, no porque no hubiera podido Jesús o porque su incredulidad es más fuerte que el poder de Dios. No, nadie es más fuerte que Dios. La incredulidad de nadie es más fuerte que Dios. Simple y sencillamente, el Señor sabe cómo administrar su bondad, su providencia, y se escandalizaron, y probablemente haya sido por amor a ellos, para que no se escandalizaran más y les hicieran algo a ellos, a los parientes de Jesús. Estoy suponiendo cosas, no estoy enseñando doctrina, estoy suponiendo cosas, pero lo que sí dice es, no hizo muchos, ¿ok? Es decir, que se hizo. Entonces, la incredulidad de alguien no limita el poder de Dios sobre otras personas, ni incluso ni sobre sí mismo. Si no hace milagros el Señor, no es por su incredulidad, sino es por la providencia de Dios, pero la incredulidad en sí trae todo esto que he estado diciendo. Dureza de corazón. Esa dureza de corazón lleva a pecar. Esa dureza de corazón lleva a apartarse de Dios. Dureza y maldad de corazón por su corazón malo, como hemos leído. De hecho, hubo un clamor de un padre que llevó a su hijo que tenía un demonio y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación maligna y perversa? A ver, tráiganme al muchacho. Se lo llevaron y le preguntó qué le pasaba, que le contó que el padre a Jesús que lo echaba al fuego muchas veces o tratar de hacerle daño. Y le dijo Jesús que le pidió que orara y contesta Jesús, le dijo en Marcos 9, 22, 20, Marcos 9, 23 y 24, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente
el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Ya no le contestó nada a Jesús, lo que vio es que la gente se empezaba a juntar, reprende al demonio, el muchacho sana, quedó como muerto, dice, ahí está en Marcos 9, quedó como muerto, se acercó y lo levantó de la mano, se lo dio a su padre, pero no le reprochó a Jesús a este hombre su clamor de creo y su honestidad de creo ayuda a mi incredulidad. Si Jesús no ayudó la incredulidad de este hombre al sanar a su hijo, ¿estás de acuerdo que ni Jesús ya hubiera podido hacer más para ayudarlo? Bueno, hubiera podido hacer más, pero pues le ayudó con su incredulidad, ¿cómo? Pues sanando a su hijo, echándole fuera ese demonio. Es decir, técnicamente hablando, se puede decir que contestó la petición de este hombre. A la manera de Tomás, hasta que no vio, creyó. Con este hombre hizo algo parecido, hasta que no vio, creyó. Sin embargo, a Tomás sí le reclamó, bienaventurado, me crees porque me viste, crees porque me viste. Bienaventurados los que no viendo creyeron. Luego dice, mas tú ve y no seas incrédulo. No seas incrédulo, Tomás. Hay más ejemplos, sin embargo, por cuestión de tiempo no los tomaré todos, pero esta incredulidad, ya saliéndonos del ámbito del creyente verdadero, es una característica de los últimos días. Una incredulidad clara y evidente, que se va a hacer aún más evidente, mucho más en los tiempos finales, cuando aparezca el inicuo, ese inicuo que el Señor ha dicho que aparecerá en la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso a los que andan pidiendo señal en estos tiempos para creer, pues las tendrán. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron ellos el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, en los finales tiempos, a los que estén en este tiempo, que yo creo que está muy cercano, la iglesia ya no estará en la tierra, el Señor les va a enviar, son tan incrédulos que necesitan un espíritu para que crean en la mentira. ¿Sí? Van a ser tan incrédulos que el Señor va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, estos hombres de los últimos tiempos son tan duros, tan duros, tan duros de corazón que necesitan de un poder engañoso para creerle a la mentira de ese inicuo, ese anticristo que habrá de venir. A fin de que sean condenados todos los que, ¿qué? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos son los que van a ser condenados, en los que necesitan de un poder engañoso para, pues, que al menos a la mentira le crean, ya que no quisieron creer
en la verdad y se complacían en la injusticia. Y es la última palabra combinada. Incredulidad, injusticia. No hay justo, ni aun uno, ¿no? Por eso todos perecieron. También dice que la fe es un don de Dios y que la fe obra en nosotros salvación y la justicia de Dios en nosotros se hace manifiesta al hacernos justos a través de la fe. Y la fe es este don de Dios que estas personas no quisieron así recibir. ¿Cuál es el destino final de ellos? Está claramente dicho en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, ¿estamos listos? Ya lo prediqué en alguna ocasión este versículo, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, es decir, viene otra combinación aquí con incredulidad, cobardía. Y esta cobardía combinada con incredulidad es lo que hace que las personas, teniéndolo todo por parte del Señor, insisten en esa dureza de corazón para no querer creer. Incluso personas que han recibido sanidad sin ser salvos por la providencia de Dios, porque Dios es soberano, insisten en la incredulidad por cobardes. Por cobardes. ¿Por cobardes a qué? Cobardes a ¿de qué? De ser justos, de tener una vida justa, de tener una vida abnegada, de tener una vida cobardía no al castigo, sino cobardía a la verdad, cobardía a la luz. Los cobardes e incrédulos, y ahí viene toda la lista, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos quedamos para este tema con los cobardes e incrédulos. El mismo castigo para fornicarios, homicidas, idólatras, hechiceros y al final, como lo peor, mentirosos, porque el diablo es padre de mentira y son como su padre el diablo, mentirosos. Esa es la gravedad de la mentira que abordaremos ese como un tema, la mentira en todos sus matices, de acuerdo con la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, cobardes e incrédulos. Con esto quiero que terminemos entonces con todas las combinaciones con las que se da este tema de la incredulidad, de la dureza de corazón, de la maldad de corazón, de la injusticia, de la cobardía, de la carne, etc. Y siempre, siempre, siempre mi deseo es que le permitas al Espíritu Santo hacer su obra, incluso ya habiendo nacido de nuevo, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero esa obra del Espíritu Santo no pasa una sola vez para creer una vez y ya ser salvo. Sí, pasó una vez, pero sigue obrando el Espíritu Santo en nosotros en el pecado por cuanto no creen en mí. Y el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para que nosotros creamos a la palabra de Dios, la practiquemos, hagamos la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Hermanos, hermanas, yo quiero bendecirles deseando que de verdad tengamos esto presente, que sigan estas clases temáticas durante, si Dios nos presta vida, este 2022 que inicia. Hagan un esfuerzo, que la dureza de corazón no reine en ustedes, sino que reine la bondad de Cristo y que la bendición sea extendida para los que están con ustedes. Yo les bendigo, les doy gracias. Por favor, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Compartan este video porque de verdad hay más incredulidad de lo que creemos en las filas
de la iglesia. Hay más, lamentablemente, y yo deseo en mi corazón que haya menos, como lo quiere el Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga y próximamente nos veremos.